La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Aquí estamos este día miércoles 29 de agosto del año 2018, saludando para Crónica de Novedad a dos aspirantes a la alcaldía de Quito, los dos con fuerza, los dos con posibilidades de representar, entiendo que a dos corrientes y dos visiones que tiene la colectividad universal del Distrito Metropolitano, con una carga de exigencia social muy singular, y ahí naturalmente el perfil de Jorge Yunda, nuestro invitado en esta mañana, mi vecino, mi compañero de actividades de radiodifusión, va a tener importante un discurso significativo para explicar igualmente lo que tenemos entendido es que Juan Carlos Holguín, una figura inventada por el señor Guillermo Lasso de última hora, cuando ya había tenido avanzadas pláticas de apoyo a la candidatura, dice él, pues no, de César Montúfar, dice también el otro, el señor candidato Andrés Páez. Andrés nos dijo, Milton, que a partir del 4 de septiembre, ¿en qué mes me encuentro, no? El 4 de septiembre tomará ya una decisión sobre firme de lo que va a ser en su condición de potencial candidato a la alcaldía de Quito. Yo invité a todos, ciertamente. El señor exalcalde don Paco Moncayo, el general, está fuera del país. No me atina a ubicar con precisión el lugar desde donde está retornando a la capital ecuatoriana. Su asesora de comunicación me dijo que estaban en Panamá, o le dijo a mi compañero. Y en cambio al general se le escucha decir que ha sido invitado a un evento muy significativo de estamentos institucionales regionales, igualmente regionales, del área andina. Pero les doy toda esta clase de explicaciones porque yo invité a todos, efectivamente invité a todos. Montúfar dice que está en una actitud de reposo y de pensamiento sobre una definición integral. Parece que el miedo radica en lo que es Jorge Yunda y en lo que puede constituir importantemente el candidato Juan Carlos Holguín. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. No he tenido la oportunidad de platicar con usted y conocerle. Yo quiero que ustedes escuchen lo que piensan los señores economistas del país, porque la realidad de Quito y la realidad de Guayaquil, los dos puntales en donde se retrata la colectividad ecuatoriana por variadas circunstancias y parámetros, nos parece significativo que la voz de un economista se haga presente, y él es Alberto Acosta Burneo, que le conocen todos ustedes. Muy preparado para estas pláticas, nos alienta siempre con su punto de vista. Y aquí tengo a dos candidatos a la alcaldía de Quito que quiero que escuchen lo que ustedes en los medios impresos de comunicación de esta mañana aluden sobre lo que esperan los ciudadanos del Ecuador en las dos grandes ciudades. Y a eso me remito,
los titulares de los principales rotativos, inmersos naturalmente en la contemplación también de esta migración un tanto desordenada de gente que ha venido a las dos urbes, procedente de una nación destrozada por el populismo, diríamos, narcopopulismo establecido en la nación y la patria de Bolívar, en la nación venezolana. Este narcopopulismo le ha traído consecuencias por el narco y por el populismo. Son dos condiciones a las que no quisiéramos que arribe ninguna comunidad que tiene que recibir a enormes migraciones de todos los lares de la vecindad y especialmente de lo interno de una comunidad nacional. Aquí hemos recibido, según el señor canciller, 90,000, hemos otorgado más bien 90,000 visas, pero la gente se está regresando y el oportunismo en la estratagema del presidente de Venezuela es: vengan, vuelvan, retornen, no mendiguen, no vayan en condición de esclavos a ninguna parte. Aquí tienen un país con todas las características de una activación económica que los puede amparar, recibir, en fin, defendiendo lo prácticamente imposible de defender. El populismo. ¿Qué necesitan entonces nuestros pueblos, nuestros países de América del Sur? Albertito, lo saludamos con empeño. Le vuelvo a repetir, Jorge Yunda y Juan Carlos Holguín me honran con su compañía en esta mañana. Son aspirantes a la alcaldía de esta ilustre urbe, San Francisco de Quito. Y ambos están preparados con entornos de apoyo muy significativos. Y bueno, ¿qué les dice? ¿Qué ciudades les aguardan y esperan de su mano, de su talento, de su diseño, para darle a las urbes más importantes de América Latina las características que deben reunir? Ordenamiento, trabajo, un descubrimiento de las vocaciones que cada una de las urbes tiene y otros asuntos de veras trascendentes. Ustedes económicamente van a hacer un análisis en los próximos días y hay una diáspora impresionante de población venezolana que también aguarda con notable expectativa una bienvenida que refiera a ocupación, a trabajo, actividad productiva, en fin, sumar también la experiencia y las vocaciones de los compatriotas de la patria grande. Jorge Yunda, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo cree usted que habría que administrar esta comparecencia de miles y miles de ciudadanos? Se advierte que entre 600,000 y 500,000 han ingresado a territorio ecuatoriano. Y aquí se han quedado entre 200,000 y 300,000 venezolanos. Usted ha visto más o menos el perfil. El perfil no es tan bueno que digamos en términos socioeconómicos. La preparación y la experiencia que sumarían a nuestros empeños de superación también, como urbes anfitrionas, tienen que hacer no se puede hacer una selección de una ola de esta naturaleza, pero ¿qué esperan? ¿Cómo esperan ustedes resolver caso que en los próximos meses ustedes resulten conferidos el honor de ser los líderes de Quito?
Jorge Yunda. Bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, Juan Carlos. Buenos días a todos los amigos oyentes. Un verdadero gusto estar esta mañana conversando sobre temas que preocupan a la ciudadanía quiteña, a la ciudadanía ecuatoriana. Lo de Venezuela es una verdadera tragedia humana, un éxodo de hermanos venezolanos nunca antes visto, cuya responsabilidad desde luego recae en su gobierno, en su modelo de Estado que ha hecho que millones de venezolanos quieran salir de uno de los países más ricos del mundo, con una de las reservas más grandes de petróleo del mundo, con recursos naturales, y por los temas eminentemente políticos, por un modelo que ha oprimido al pueblo venezolano, pues están saliendo hacia diferentes países. ¿Usted cree que aquí ocurrió lo mismo, Jorge? ¿Aquí en Ecuador? Sí, respecto del modelo. Nosotros no hemos tenido, yo creo que los ecuatorianos, los quiteños, tenemos otra concepción para poder reclamar, para poder salir. Me refiero al perfil estratégico y a la aplicación del modelo socioeconómico que imprimió Rafael Correa. Mire, yo creo que Ecuador ha tenido diferentes momentos históricos en lo que se refiere al manejo político. Cierto es que nosotros no pudimos tener una reserva económica y que posiblemente despilfarramos millones, miles de millones de dólares en la época de bonanza, pero también hay que ver el vaso medio lleno, donde tuvimos una gran infraestructura vial. Creo que tenemos una solvencia energética que hay que aprovecharla ahora, y que desde luego muchísimas otras cosas que faltan, pero estamos lejos de ¿qué crítica le merece en la situación a usted de Venezuela? En este momento, en el preámbulo de esta campaña electoral, le van a preguntar mis colegas y le va a preguntar el pueblo. Le van a decir, sí, nos engañó un poquito, nos hizo quedar mal, se robaron todo, como dice el presidente Moreno. Bueno, el tema de la corrupción creo que es una situación que hay que lamentarla, donde tenemos decenas de funcionarios públicos que aprovecharon de ese cargo para beneficio personal, para poder apropiarse de los recursos del pueblo ecuatoriano que tanta falta nos hace el día de hoy. Yo creo que en ese sentido todos estamos en la responsabilidad de luchar contra la corrupción. Usted no es representante de esa corriente, porque yo le advierto de otra manera, usted tiene un estilo propio. Nunca podríamos ser representantes de un tema que ha afectado mucho al pueblo ecuatoriano. No, él es de Correa, dicen. Por eso le estoy... Mire, nosotros somos personas independientes, somos personas totalmente libres de pensamiento, no tenemos ni caudillos ni líderes a quien responder, creo que al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, yo fui invitado por una tienda política para correr a las elecciones de asambleísta, y pues hoy me desempeño en esas funciones. No reniega del correísmo, entonces. Hay que renegar de todas las cosas negativas que nosotros y tenemos que seguir luchando para extirpar, sea de cualquier tendencia ideológica, y desde luego pues hay que seguir luchando para que el país siga en un rumbo en donde podamos recuperar especialmente los temas de libertad de expresión, especialmente la parte de traer capitales de inversión, de generar empleo, de poder luchar contra el narcotráfico, que es una de las amenazas nunca antes vistas en nuestro país, en donde se comenzó a ver ya secuestros, bombas, una situación que nunca había pasado el país. Juan Carlos, usted es la figura precisa que requería el señor candidato Lasso, que va a correr seguramente en las próximas elecciones presidenciales, buscando el mayor sillón de dirección y orientación política del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana. Fue para usted también, según lo calificó, de una, entiendo que agradable sorpresa, ¿no? ¿De dónde viene usted, señor Olvin? Gracias, Gonzalo, Jorge, un gusto estar esta mañana acá. Definitivamente, yo soy una persona que he venido de la empresa privada desde que tengo 18 años. He sido empresario, he sido administrador, vengo de un proceso adicionalmente de tener muchos referentes alrededor de mi campo profesional que ingresaron con mucha responsabilidad al servicio público. Me refiero a personas como Rodrigo Paz, Roque Sevilla, con quien he tenido el gusto de trabajar. Y yo creo, a diferencia de lo que dice Jorge, que es muy importante
entender en medio de qué proceso político, qué proyecto político uno se siente cómodo. Yo soy una persona que cree que para actuar en política requiere justamente entrar en un proyecto político que tenga las ideas que uno comparta, las visiones de país que uno comparta, y creo que eso marca la diferencia inclusive ya en la administración pública. Hoy se ha discutido mucho sobre quién es el candidato a la alcaldía o han sondeado muchos de nuestros nombres como posibles precandidatos. Pero es muy importante en ese contexto. Usted ya es un candidato. Así es, y como usted decía, yo lo he tomado como una agradable sorpresa, pero adicionalmente con un agradecimiento muy grande, porque es difícil encontrar en este momento a un proyecto político que se juegue con audacia, primero por una persona que pueda representar un recambio generacional en la política, pero en segundo lugar en medio de un contexto donde una persona que tiene poco conocimiento a nivel de nombre en un proceso electoral pueda llegar a ganar. Nosotros nos hemos planteado como proyecto político de Creo primero llegar a una administración con un plan de gobierno que ha sido trabajado justamente con esa premisa, como proyecto político, con las ideas que tanto Guillermo Lasso en su momento en la candidatura presidencial, tanto del 2013 como en el 2017, ha expuesto al país, con una idea de una administración pública más eficiente, más moderna, con mucha más carga hacia la iniciativa privada. Y fruto de aquello estamos con la seguridad de que el pueblo de Quito entenderá que el cambio que necesita en este momento la ciudad tiene mucho que ver con el modelo de gobierno y el modelo de las ideas. Yo creo que es lamentable la crisis humanitaria que vive Venezuela, pero es fruto de un proceso político en el que esta década en el Ecuador se lo tomó como referente muchas veces a nivel de defensa política inclusive, lo cual es lamentable. Hoy estamos viendo... ¿Nunca le emocionó a usted el chavismo? Para nada. Yo soy una persona que he tenido... ¿Es un populismo dañino? ¿Por qué no empataba usted con esa doctrina que fue aplaudida por las masas en varias ciudades latinoamericanas? Y por eso el hombre, con la ayuda del dictador Fidel Castro, se inclinó por visitar urbe por urbe, capital por capital, y configurar un mapa de alineamiento a sus ideas políticas bastante populistas. Pero esto es lo de menos. Lo más importante es por qué se advirtió el señor Guillermo Lasso que usted era el candidato más adecuado y los dejó en la puerta de la iglesia, prácticamente a Montúfar y al otro caballero, Andrés Páez, que fue su binomio, ¿no?, en la pasada contienda. Le pregunto de esta manera porque no hay otra manera de fríamente describir la circunstancia. ¿Usted cree en Guillermo Lasso que va a ser un soporte suyo congruente, solidario en las buenas y en las malas? Bueno, por supuesto, cuando elegí el camino a hacer política dentro de Creo... ¿Y qué pasa del señor economista Pozo? Nuevamente, yo elegí el camino de hacer política dentro de Creo con la convicción completa de que ese proyecto político liderado por Guillermo comparte mis visiones, mis convicciones políticas, y alrededor de aquello, por supuesto, tengo una confianza muy grande, sobre todo porque se ha demostrado que si hay un líder nacional dispuesto a jugar por una persona nueva en un proceso electoral difícil, es definitivamente un gesto de mucha audacia, como decía anteriormente, por lo que estamos viviendo en la coyuntura. Sobre los demás precandidatos, yo creo que cada uno de los partidos tiene sus procedimientos internos justamente para poder dirimir sobre los perfiles adecuados para la candidatura. Yo me siento agradecido y honrado y lo he tomado con esa misma responsabilidad. Veníamos trabajando con un grupo de personas durante varios meses con nuestro plan de gobierno sobre Quito, con las ideas, buscando lo que se tenía que hacer a partir de la posible victoria el próximo año en las elecciones seccionales.
y creo que estamos listos para gobernar, fruto de tanto de mi experiencia personal como administrador y empresario, y también con las ideas claras de nuestro proyecto político. Quito es una ciudad cambiante, fruto de un modelo que llegó a permear en esta ciudad. Me refiero justamente en la década correísta, donde el modelo de un estado obeso se replicó en esta ciudad, en un municipio que lo vamos a recibir con alrededor de 20.000 funcionarios públicos, con más de 53 entidades municipales, con un gasto corriente que es absurdo en el comparativo de otras capitales en América Latina, pero también de ciudades hermanas como Guayaquil. Y que esta presente administración que supuestamente ganó una elección frente a un modelo correísta, no hizo ningún cambio estructural. ¿Qué les espera a los dos candidatos que tienen la bondad de visitarnos esta mañana? Respondiendo, digamos, a los retos que la economía ecuatoriana les plantea, con todas las circunstancias que denotan ahora con preocupación las primeras planas de los periódicos ecuatorianos. Mi pregunta para un gran analista económico como es Alberto Acosta Burneo: ¿qué les esperan tanto en Quito y Guayaquil a estos ilustres proponentes de una nueva visión para las dos urbes, a donde todos los compatriotas del campo y las ciudades más pequeñas de las provincias vienen a Quito o venimos a Quito a cristalizar nuestras más importantes aspiraciones de ciudadanos y de padres de familia? Mi saludo cordial, Albertito. Aquí están estos dos candidatos muy fortalecidos, con el apoyo de buena parte de la población capitalina. Obviamente hay que esperar lo que rescata el general Moncayo y otras candidaturas que no están perdidas todavía, ¿no? Yo creo que el señor Paz, que tiene por su equipo de fútbol al que apoya, por sus características, su temple, su visión y su carácter, tiene todavía posibilidades de ser un convocante de adhesiones. Pero ahí está complicado el señor Paz entre Mauricio Pozo y entre, entiendo yo, lo ha tomado en cuenta también como su apoyador, nuestro invitado de esta mañana, el señor Juan Carlos Holguín, otro de los candidatos. Así es que sí me gustaría conocer su punto de vista. ¿Qué retos y qué vocaciones de Quito deberán descubrir estas figuras políticas que propenden a organizarnos para capear la mala temporada económica a nivel nacional desde Quito y desde Guayaquil? Alberto. Muy buenos días, Gonzalo, estimados contertulios. Definitivamente hay que estar conscientes que estamos viviendo un proceso de cambio importante en el país. Un cambio porque las condiciones han cambiado. Ya no tenemos ese Estado todopoderoso, ese Estado rico que tuvimos durante la bonanza. Eso ya quedó en la historia. Y entonces ahora la función del Estado es distinta. Ya no es el Estado que invierte directamente, el Estado que hace obras y que se mide su calidad del trabajo por la cantidad de obras que hace, la cantidad de inversiones que hace, inclusive productivas. Ahora la función del Estado y del gobierno, y de manera más amplia, que esto aplica también para las ciudades, es generar ese entorno para que vengan los inversionistas privados y sean ellos quienes hagan esas inversiones. O sea, porque a través de las inversiones va a ser la única manera que se va a lograr más producción, y más producción genera empleo, genera mejores salarios. Entonces, el papel del administrador público es distinto al de la década anterior. En la década anterior hubo tantos recursos petroleros que se malentendió que la administración pública era gastar o invertir en obras públicas, que esa era la función del administrador público. Pero el administrador público realmente tiene otro papel, y un papel mucho más importante, y es el de sentar las bases para que la inversión pueda florecer, la actividad privada pueda florecer. Y aquí hay un tema crítico que tiene que ser tomado en cuenta a nivel de las ciudades, y es el tema de la competitividad. Tenemos que transformar al país a un país competitivo, un país en donde adoptemos las nuevas tecnologías de manera completa. Tenemos casos de nuevas tecnologías que están transformando las relaciones en el mundo, lo que se llama las actividades colaborativas,
como son, por ejemplo, para darle algunos ejemplos, lo que sucede en el caso de los taxis con Uber, en el caso de los alquileres de los cuartos, con Airbnb. Son todas estas nuevas maneras de interrelacionarse y vemos que la ley se está quedando atrás de las nuevas relaciones humanas que existen. La tecnología permite ahora todo un nuevo nivel de relaciones que no podemos quedarnos atados, anclados, deteniendo la competitividad del país por tratar de sostener un modo de vida que está cambiando y que va a dejar de existir, y que tenemos que más bien adaptarnos a esta nueva tecnología que existe para darle competitividad, para generar nuevas oportunidades, nuevos tipos de empleos, y que no sea la ley y la normativa y la tradición lo que nos ate y nos ancle en el pasado, cuando vemos que a nivel internacional el mundo está avanzando muy rápido, la tecnología está transformando la manera en que los seres humanos nos interrelacionamos, los trabajos que pueden existir. Tenemos que acoger esto que se llama la cuarta revolución industrial, avanzar hacia el futuro, y eso es necesario que se lo haga como base, porque uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es competitividad. No somos un país competitivo, y yo creo que aquí las ciudades tienen un papel gigantesco que hacer para otorgarle al sector productivo más competitividad, y eso termina beneficiando a todos los ciudadanos, más empleo, mejores salarios. Claro, los regentes y reordenadores del desarrollo de una urbe de la significación de la ciudad de Quito tienen que comprender que ha llegado otro momento. ¿Cuáles son los insumos de generar una ciudad competitiva en términos globales? Si usted nos podría orientar, Alberto. Bueno, aquí es importante primero dar el tratamiento adecuado y de bienvenida al inversionista. Inclusive esto implica simplificar mucho de los trámites, ir hacia un gobierno digital al 100%, un gobierno en donde cualquiera, cuando digo de inversionista estoy hablando a todo nivel, desde el pequeño emprendedor, estamos hablando inclusive desde ese venezolano que quiere hacer algo y quiere poner un negocio, que a todo nivel puedan y tengan las facilidades y el apoyo en el municipio para poder emprender, para que sea más fácil y más barato emprender. ¿Y usted sabe cuáles son las vocaciones productivas de la capital de la República? Su carga emocional, ¿hacia dónde apunta para activar la economía, para tornarle al escenario quiteño muy competitivo como ahora ustedes están manifestando reiteradamente desde los sectores de analistas? Tenga la bondad. Aquí yo creo que también tiene que haber un cambio en la manera de ver las cosas. Hasta ahora se ha querido pensar que en el Estado se conoce mejor que en los mismos ciudadanos qué se debe hacer, qué se debe producir, cómo se debe producir. Y eso es falso. Entonces usted me pregunta cuál es la carga, la capacidad o la vocación productiva, y yo creo que eso es algo que no lo tiene que definir el gobierno seccional. El gobierno seccional tiene que poner el escenario competitivo para que las actividades que se desarrollen y que definan los distintos emprendedores y empresarios. Pero ¿cuáles son los insumos de un escenario competitivo, Albertito? Bueno, mencionaba un tema, era todo el tema de trámites. Es un tema importante. El tema logístico es otro tema muy importante. Vale. Necesitamos una mejor y mejorar las condiciones logísticas, instalaciones, por ejemplo, para parques industriales, en donde pueda haber a través de un desarrollo de clusters o de grupos de actividad empresarial se logren sinergias. Necesitamos conectividad, evidentemente, conectividad con el mundo a través de la tecnología y sobre todo y seguir adaptando las normativas a las nuevas realidades, porque lo que sucede es que las realidades nos están superando a la normativa actual. Entonces, la normativa prohíbe muchas actividades que ya se están dando y que se comienzan a dar por debajo de la ley, pero realmente este es un caso en el que la ley nos impide y nos detiene en el proceso de desarrollo y de transformación. Tenemos que ir hacia unas ciudades mucho más tecnológicas, unas ciudades donde se permita actividades que requieren y que usan de esa tecnología. Ya había dos ejemplos del tema de taxis con Uber o de alquileres de viviendas. Hay muchísimos más casos. Veamos el caso, por ejemplo, de economías colaborativas, cómo funciona en la India, en donde uno puede, estando en cualquier lugar del mundo, mandar a hacer un banner para una publicidad y cuesta muy poco y lo envían de regreso. Es decir, esas son las potencialidades que tenemos que explorar también como ciudades y como país para poder entender que la economía ahora se están eliminando las fronteras. Y tenemos que aprovechar y no salir perjudicados de este proceso. Asuman como sanos consejos de un hombre que ha estudiado la conflictividad, pero también las fortalezas y las vocaciones de nuestra sociedad.
cómo acoge estos petitorios, agradeciéndole mucho a Albertito, le tuvo a la gente a la expectativa de un consejo que ha nucleado todas las aspiraciones que tiene la gente y que tienen los candidatos a regentar esta enorme y distinguida urbe capitalina, la ciudad de San Francisco de Quito. A ver, voy en otro orden. Tenga la bondad, Juan Carlos. Gracias, Gonzalo. Creo que Alberto nos ha dado la clave sobre el mundo que estamos viviendo el día de hoy. Yo creo que la economía colaborativa es definitivamente quizás la herramienta más importante que tenemos para cambiar nuestra ciudad. Yo como empresario de la tecnología tengo justamente esa visión y esa vocación de que las economías colaborativas nos van a dar reglas claras y oportunidades para todos. Yo siento que cuando él toma los casos justamente de las famosas discusiones que hemos tenido en la ciudad, especialmente en los últimos 15, 20 años, sobre los cupos de taxis, si son mafias o no las que manejan el transporte público, mafias también que con excepciones, por supuesto, de ciudadanos que hacen bien las cosas, pero que han empezado a acaparar muchos espacios de la vida diaria del ciudadano. Y las economías colaborativas finalmente ponen reglas, la tecnología trae reglas. Y si tenemos una ciudad donde es un dolor de cabeza sacar un cupo, porque hay corrupción, porque hay una tramitología que puede tomar más de 3 o 4 meses para poder formalizar tu negocio, estamos finalmente logrando una ciudad donde haya un desequilibrio muy grande entre las oportunidades de todos. Creo que Jorge podrá también coincidir en un tema, y es en las visitas a los barrios, especialmente en los lugares más deprimidos, donde hay estos desequilibrios de emprendedores que tratan de hacer con reglas sus cosas, y afuera el comercio autónomo se ha tomado las calles. Las mismas personas que han llegado de otras provincias, de otros países a Quito y tienen que salir por subsistencia a vender un producto, pero generan un desequilibrio además de derechos y responsabilidades. Y yo creo que la tecnología justamente nos permite en este momento como ciudad. Aquello? Mire, la tecnología es una herramienta muy importante. Lo de la tecnología vamos a analizarle ya mismo. La permisividad en urbes en donde la demagogia ha sido utilizada para mantener niveles de popularidad o de afianzamiento de determinada línea de políticas. La permisividad indisciplinada, simple y llanamente por cobijarse en un apoyo social o retratarse, porque dicen Jorge Yunda es más parecido a nosotros que a Juan Carlos Holguín. Así piensa la gente. Me lo han dicho incluso los taxistas. Yunda es nuestro, dicen. Así de plano. ¿Usted a quién representa y bajo qué premisa busca amigar a todos los sectores para hacer de Quito una ciudad de todos? Bueno, así como Moreno dice, mi gobierno es de todos. ¿Usted también buscaría reflejar esta realidad que le otorga marketing, pero que en la práctica somos 2 porciones de ciudadanos que pensamos distinto? ¿A quién acogería usted para la primera parte de su gobierno? Indudablemente siempre a los más débiles, Gonzalo, y creo que la clave de la administración pública moderna está en este término que se llama la gobernanza, que es escuchar, 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 y alrededor de ello, como decía Alberto, quizás en el cambio del modelo político, que las soluciones las tienen los mismos ciudadanos, las soluciones muchas veces las tienen los mismos barrios. Y uno de los errores ha sido que uno crea que llega representando a un grupo determinado de personas. Por supuesto, la administración pública tiene que construir el bien común como su estamento fundamental. Y yo creo que es muy importante también mencionar que uno de los errores de las últimas alcaldías ha sido justamente esa, gobernar desde las encuestas y con la mirada puesta, por ejemplo, en Carondelet.
Yo creo que la administración de esta ciudad requiere una despolitización completa en términos de lo que hay que llegar a hacer. Las medidas que tenemos que tomar por la coyuntura en la que vamos a recibir esta ciudad son muy duras, y si uno pensaría en mantener niveles de popularidad altos, cometería los más grandes errores en la administración de esta ciudad. Yo creo que la alcaldía en este momento requiere un principio, y es que este tiene que ser el principio y fin de una carrera política, debido a que hay que tomar medidas, como decía antes, que están lejos de las encuestas de popularidad que albergarían una esperanza de continuar en la política. Yo creo que se requiere un liderazgo de medidas que van a ser definitivas de cierta manera si queremos cambiar la ciudad, pensando en un mediano plazo de 20, 25 años. Yo vengo de un proceso donde ideológica y políticamente me sentía muy afín con alcaldías como la de Rodrigo Paz, como la de Roque Sevilla, que tuvieron 20 años para pensar la ciudad de una manera completamente Usted busca dar apolítica. continuidad a lo de Paz, busca dar continuidad a las alcaldías de Sevilla. de Roque Sevilla. Ya. ¿Usted es un aniñado? Bueno, yo creo que son prejuicios justamente de una realidad Por eso los social menciono. en la que Pero que en la están que yo- utilizados, y es el punto Bueno, de vista que tienen pero yo creo que los fragmentos de población así es, y los quiteños y que las se ven quiteñas representados mejor que en usted, que en Jorge Yunda. Bueno, y son realidades. Yo respeto muchísimo a Jorge también por no solo como ha contado su historia públicamente, de dónde viene, a dónde ha llegado, pero yo creo que finalmente las propuestas políticas en una campaña nos dan esa gran oportunidad de que nos conozcan a todos también, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Y yo me refiero siempre a esas administraciones Ok, como referentes, vamos porque contando Quito hace nuestras 20 respectivas años... historias para no caer en el mismo Perfecto. escenario repetitivo, ¿no es cierto? Lo que queremos de Quito. Lo mejor, pues, lo mejor, Así es. lo mejor. Prepararnos para lo mejor. Entonces, doctor Yunda, usted ha sido un médico, un radiodifusor, ha entrado también al periodismo, sus notas alhajas, como dicen los antiguos de la serranía, sus notas alhajas en los micrófonos, y bueno, su buena amistad con el expresidente Correa. ¿Le perjudica esto último o le beneficia? Bueno, muchas gracias nuevamente, Gonzalo. Yo creo que hay que hablar de los problemas graves que tiene Quito. Sí. Quien vaya a la alcaldía de Quito tiene que resolver graves y serios problemas. Pero Holguín está retratándose en Roque Sevilla y en Rodrigo Paz. Bueno, yo Varones bien bravos, contundentes, que hicieron una notable tarea en favor de la capital. Pero ahora Paz está más bien queriendo apoyar a Mauricio Pozo. Pero Mauricio, como que no pincha en el timbre adecuado, le falta un poquito de carisma, ¿no? Me da la impresión. Mire, este es un ejercicio democrático, todo ecuatoriano tiene derecho a elegir y ser elegido. Le deseo la mejor de las suertes a todos los candidatos. Nosotros venimos a hacer propuestas, a resolver problemas de la ciudad de Quito, problemas serios en la economía. Ya decía Alberto, la hiper, mega, ultra tramitología que tiene. Yo he hablado con el sector inmobiliario, hay 2.000 millones de dólares paralizados. ¿Por qué? Porque no le dan los permisos, porque en Quito siempre le ponen trabas, siempre le ponen problemas a las soluciones. Quito tiene gravísimos problemas para atraer turismo, porque ha encarecido los pasajes aéreos, no se ha definido todavía para que un turista pueda verle atractivo. Recibimos alrededor de 350,000 turistas al año, verdaderamente 350,000, porque a veces en las estadísticas también le ponen al hermano venezolano, le ponen al ecuatoriano que está residiendo en otros países, y mi propuesta es atraer unos 2 millones de turistas a Quito, porque tiene un centro histórico maravilloso, tiene un paisaje andino maravilloso, tiene una gastronomía maravillosa, tiene un noroccidente donde usted puede ver osos de anteojos, avistamiento de cualquier cantidad de aves. Usted tiene la mitad del mundo. Entonces, si usted trae 2 millones
de turistas a Quito, que es totalmente factible, porque Lima lo tiene, porque Bogotá lo tiene, Costa Rica, no se diga, atrae 4 millones de turistas. Usted podría tener una fuente de ingresos impresionante y usted podría generar plazas de empleo. Para mí, el turismo, me parece que Quito, con un centro histórico, el más conservado, el más grande del mundo, podría ser Qué bueno que la estén solución. todos los candidatos o precandidatos de acuerdo en esta vocación, que es la primera que usted destaca, mi querido Jorge. Pero del dicho al hecho, ¿cómo piensa usted atraer a los turistas? Sentándose con el Ejecutivo. Porque en este momento, en el mejor instante, tenemos una población flotante más o menos crónica de 500,000 a 1,000,000 de visitantes. Pero usted se las quiere jugar por duplicar, digamos, esa cifra. Por duplicar y con mayor inversión y calidad de turismo, porque hoy por hoy el promedio que un turista gasta son alrededor de $500, cuando podríamos traer turistas que puedan dejar unos $2,000. Pero usted le compara con la marca limeña y eso fue un proceso gigante. Hay que iniciar este proceso, pero para Quito no es tan difícil, con el debido respeto de Con las Lima, con el debido potencialidades respeto que tiene. de Bogotá, ciudades hermosas. ¿Qué le superamos? Quito es 10 veces más de largo por Ahí su coincido con geografía, usted. por su cultura, por su música, por su gastronomía, por su ubicación geográfica. Hay que aprovecharlo. Y nosotros creemos que el turismo puede ser justamente con una política coordinada con el gobierno nacional, con los ministerios, con los gobiernos seccionales, atraer el turismo a la ciudad de Quito, que le veo el camino más corto para solucionar los problemas económicos, muy ¿no? bien, O sea, sí. ese me parece que hay que apuntalarlo inmediatamente. Ahora, veamos si coincide el señor Holguín. No, definitivamente la vocación de esta ciudad, determinada además tanto en los planes que presentaron a la ciudadanía Moncayo, Barrera y Mauricio Rodas, determinan que el turismo es una vocación. Ahora, hay que entender que en este momento Los tres se lucieron a su manera, a su estilo. Así es, pero Fernando Carreón tiene un gran análisis Ese sobre el es un turismo, gran porque hombre. dice, miren, el turismo finalmente se lo ha considerado Habría vocación, sido un pero gran representa candidato. el 3% del movimiento económico de esta ciudad. Yo creo que el principal reto en este momento para el corto plazo en el turismo es simplemente duplicar la noche de estadía del turista que llega a Quito, simplemente como paso para el turismo de las Islas Galápagos. De eso depende mucho, como dice Jorge, una política pública desde el gobierno que también ha considerado el turismo como una de las vocaciones más importantes. Pero definitivamente creo que la ciudad está en un momento donde la vocación de servicios y lo que decía Alberto Acosta, el pensar en clústeres, en reafirmar nuevamente la vocación industrial de esta ciudad en zonas industriales que fueron determinadas desde un escritorio y que hace apenas 4 años, por ejemplo, no tenían ni calles ni vías de acceso. Si nosotros logramos en los primeros 2 años de nuestra administración, a través de los mecanismos de tecnología, simplemente simplificar trámites, como decía Jorge, la construcción parada en esta ciudad por una tramitología absurda, pero también por haber politizado todos los procesos de decisión, concejales tomando decisiones ejecutivas, lamentablemente con mucha corrupción. Y yo creo que esos son los principales retos de una administración que tiene que tomar al turismo como vocación, pero no necesariamente la realidad nos ha mostrado que es el turismo la principal vocación de esta ciudad. Su lista de ediles que le acompañen. Bueno, con gente profesional, con gente que díganos estén algunos capacitados. nombres, y la verdad, usted. La verdad, mi querido Gonzalo, no tiene pensado no todavía. tengo pensado, pero tengo pensado el perfil. Debe ser gente comprometida, gente honesta, gente profesional, gente que se comprometa no a acomodar a sus amigos, a sus familiares, a acomodarse él mismo, sino a pensar en los graves problemas que tiene la ciudad de Quito. No es fácil para cualquier candidato que llegue a la alcaldía resolverlos, pero si tiene noción de administración, son 1.600 millones de dólares que tiene la capital, que bien administrados pueden solucionar tranquilamente todos los problemas. Lo que pasa es que hemos tomado decisiones que no van en función especialmente de los barrios más pobres. Eso se requiere de un don de liderazgo muy importante. Un liderazgo positivo y se requiere la capacidad para administrar recursos.
la capacidad para invertir y administrar recursos. ¿Usted está preparado para eso? Yo creo que toda mi vida vengo de un sector privado donde se prima la eficiencia y así se debe tratar las cosas públicas, con eficiencia, sin despilfarrar recursos económicos y sin tomar decisiones que, por ejemplo... Somos ejemplo de emprendimiento. Por ejemplo, los dos no estamos, yo no estoy de candidato a nada, ni usted estaré. Es un gran emprendedor que he seguido sus pasos en la radiodifusión y eso siempre viviré agradecido, y la verdad es que haber sido también un comunicador durante 35 años nos ha permitido generar una plaza de empleo, nos ha permitido pagar un impuesto, nos ha permitido creer en este país, invertir en este país, y yo creo que ahora el salto que se está dando para la administración pública con eficiencia, en donde le resuelvan los problemas, en donde las decisiones del Ejecutivo no sea, por ejemplo, gastarse $4 millones en un concierto, sino crear ligas barriales eficientes para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan alejarse de un problema que es grave, que no lo hemos topado, como son las adicciones. Eso, por ejemplo, me parece que es una decisión que se debe realizar. Gastar $millones en publicidad para apuntalar la imagen del alcalde, cuando todos. Usted puede hacer obras en los mercados de Quito, por ejemplo, y atraer más turistas. O sea, todo depende de la decisión y las decisiones que se tomen. ¿En qué gastaría $4 millones usted? En las ligas barriales, en implementar camerinos, duchas, canchas, para que nuestros niños, nuestros jóvenes hagan deporte. De su, ¿qué le digo? De su fortaleza, ha sido dirigente político, deportivo, amante creo que del Nacional. Sí, hincha del Club Deportivo El Nacional. Ajá. Aquí Juan Carlos, hincha muy del próximo. Deportivo Quito. ¿Usted de qué equipo? De Laucas. De Lauquitas, ya somos primos hermanos, Gonzalo. Primos hermanos, y por eso en la vecindad también. En la vecindad también. Nos consideramos igual. A ver, pero ¿de usted hay preocupación por el estilo populista que le otorgaría a la administración? ¿Cómo rechaza esa anticipada previsión, acusación, o le quieren llevar al elector a ese campo? El populismo, la demagogia, me parece que son problemas graves en todas las administraciones públicas. Nosotros no amamos, no coincidimos. Podríamos ser un poquito populares porque venimos desde abajo, porque somos gente humilde, que creo y conocemos los problemas de esta ciudad. Pero de ahí a una persona inteligente tiene que rodearse de otras personas más inteligentes para poder resolver los problemas que tiene esta ciudad capital. No puede ser que nosotros paguemos el agua potable más caro que Guayaquil. No puede ser que la recolección de basura de Quito es más caro que Guayaquil. No puede ser que nosotros no podamos tener empresas públicas eficientes, perdemos dinero. No puede ser que no reciclemos los plásticos, que es una mina de oro en ciudades del primer mundo. Cuando usted recicla plásticos, le genera recursos a la ciudadanía para hacer obra en salud, para hacer obra en deportes, para hacer obra en educación. ¿Qué plan estratégico tiene para los plásticos? Reciclar. El mundo entero se lanza primero a la infraestructura. Entiendo que bastante costosa, ¿o le dejaría a la empresa privada? La empresa privada. Hoy hay la posibilidad de hacer las alianzas público-privadas. No podemos seguir teniendo empresas públicas llenas de una burocracia total, cuando la empresa privada puede aportarle a la ciudad y generarle recursos económicos a la ciudad para resolver los problemas. ¿No comenzaríamos desechando el plástico? ¿Habría de alguna manera, señor Holguín, la posibilidad de ejercitar esa estrategia? Prohibir en lo que más podamos el uso del plástico, especialmente en términos de envase. La semana pasada Guayaquil presentó un proyecto de ordenanza para descartar los plásticos de un solo uso. ¿Usted cree que mientras es audaz en Quito eso? Es audaz y es lo que hay que hacer. Nosotros, sobre todo en las nuevas generaciones, hay que hacerlo con valentía. Con valentía, con gran decisión, liderazgo. y sobre todo porque es una medida que en el corto plazo va a traer los resultados positivos, no solamente para el manejo de residuos en nuestras ciudades, sino por cuidar nuestra casa común. Yo sí quiero topar un tema porque me parece importante lo que ha dicho Jorge respecto a lo que son las ligas barriales en nuestra ciudad. Indudablemente las ligas barriales son una de las entidades
urbanos sociales más importantes que tiene América Latina, porque solo se dan en Quito. Es un fenómeno bastante interesante. Social, deportivo, pero el importante. cambio social no está en construir camerinos. Las ligas barriales también son en este momento son utilizados los torneos barriales en un 90%, por ejemplo, solo por hombres. El fútbol tiene esa capacidad, y creo que coincidimos acá, de ser un motor social y de desarrollo inolvidable e incomparable frente a otras políticas, y por además ejemplo, igualitario, ¿verdad? E igualitario, que es lo más importante en este momento. Si nosotros al fútbol y a las ligas barriales las tomamos con una visión de desarrollo social como el núcleo del cambio en los barrios, Qué bueno escucharles. Estamos hablando no de una medida deportiva, estamos hablando de la medida de prevención social más importante, por ejemplo, para lo que decía Jorge, la lucha contra las drogas. Hoy en los problemas El sociales fútbol que tiene un barrio, librar de las drogas El fútbol, a el nuestros básquet, jóvenes. el ajedrez, es así, el cualquier ecuavole, actividad, la ¿no? cultura. El deporte. El ecuavole. Hay un caso de éxito que yo creo que nosotros que somos futboleros lo vimos como el cuento de hadas en este último mundial, pero que es el caso de Islandia, que termina en un mundial, pero lo interesante del inicio de ese juego, de ese sueño, es que Islandia fue una política pública del deporte para alejar a niños y adolescentes de las drogas y las adicciones. Y alrededor de una política pública donde en los barrios se pone un concepto de seguridad integral a través del deporte, hay personas que llegaron a jugar un mundial. Pero sobre todo que los parámetros, cuando uno lee los resultados de la política pública, disminuyeron las adicciones y, por ejemplo, la utilización y tráfico de drogas hasta en un 60%. Hoy la droga H está matando nuestros barrios, a nuestra juventud. Tiene una problemática de falta de empleo y de políticas de empleo a nivel nacional, pero es el deporte indudablemente, y las ligas barriales, y me encanta coincidir en aquello, uno de los escenarios más importantes para la inversión pública, sobre todo si se logra una paridad de género y en convertir a las ligas barriales en ese verdadero motor de desarrollo. ¿Coincide usted, Jorge? Bueno, yo le quería decir, Gonzalo, que fui el primer ecuatoriano que presentó un proyecto de ley para el reciclaje de los plásticos para el uso responsable. Está en la Comisión de Derecho Económico tratándose. Declaramos a la Asamblea Nacional la primera institución pública libre de plástico. ¿Quién es el presidente de esa comisión? ¿O la presidenta? Esteban Albornoz, el asambleísta Esteban Albornoz. Hemos hecho ya los acercamientos para que se dé este reciclaje y creo que ahí ya se ha despertado para que Galápagos, para que Guayaquil y todo el Ecuador comience a hablar de lo que significa reciclar en las ciudades. Quito tiene un río contaminado, Quito tiene una mala recolección de basura y lo más triste es que los plásticos nosotros los desperdiciamos, los enterramos, los botamos cuando generan recursos económicos importantísimos. Eso, por ejemplo, es un reto para la próxima administración del Cabildo quiteño. Y con lo que tiene que ver con las ligas barriales, desde luego, como médico que soy, yo le veo una de las herramientas más importantes para alejar de las adicciones a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y hablando de niñas y niños, o sea, todos deberían estar encaminados en hacer una actividad recreativa, deportiva, artística, cultural, y dar todo ese potencial para nosotros poder luchar contra este grave problema. Cada vez que haya un joven menos consumidor, estaremos contribuyendo más hacia la ciudadanía, hacia una mejor sociedad. Esta coincidencia tiene que ser igualitaria de todos los candidatos, ¿no? De todos los candidatos. Yo creo que ahí está la solución para un problema que se va acrecentando peligrosamente en la ciudad de Quito. Yo me permito, si ustedes me permitan igualmente, en virtud de que no están el resto de candidatos, no han querido venir. O no, sí, no han querido venir. No han podido venir. No han podido venir porque están en este momento escuchándonos. Pero no han querido venir. Todavía, por ejemplo, el caso del general Moncayo parece que le han dicho no hable todavía en colectivo. Y otros candidatos seguramente también están haciendo sus cálculos. Yo por eso le agradezco a usted, Jorge, y a usted, doctor Holguín, porque de primera nos dijeron, ¿verdad, compañero? Ahí estamos, muchas gracias. Así tiene que ser. Estamos hablando de temas significativos. Uno de esos temas es el metro.
Aquí está, señoras y señores, si me permitido, este momento tomé la iniciativa de invitarle a Jorge Yáñez. El señor Yáñez, ¿usted tiene un título académico? Sí, ingeniero. Ingeniero, bienvenido. Gerente de infraestructura del metro. Ayer le otorgaba en primicia prácticamente al diario La Hora, respetable rotativo, queridísimo rotativo, bien adentrado en la realidad ecuatoriana y especialmente de la ciudad de Quito. El diario La Hora lo destacaba. En el metro se toman en cuenta todos los factores de seguridad y eso nos permite también aludir al tema de la seguridad, que es la parte más vulnerable de la comunidad capitalina, ¿no es cierto? Y de la realidad social, económica, de todo orden en la ciudad de Quito. Se han tomado en cuenta todos los factores de seguridad. ¿A qué se refiere con este gran anuncio que yo me permito de haber concentrado atención y de haber organizado una estrategia de lo más adecuada para garantizarnos seguridad? Es lo mejor que ha hecho por el metro y por la ciudad. Tenga la bondad para que le escuchen dos candidatos con buenos signos de aceptación social que nos acompañan también en esta mañana. Ojalá no le observe el alcalde Rodas. Asesóreles. Muy bien, muy buenos días licenciado Rosero, buenos días a la audiencia. ¿Le prometen renovar el contrato en el metro? No, es una bromita. Bueno, sí, respecto a los temas de seguridad del metro, el proyecto ha tomado en cuenta este factor tan importante desde el inicio yo diría desde su concepción, tanto para el diseño ya como para la construcción y finalmente ya para la etapa de operación. La construcción se ha hecho realmente con estándares que no se han practicado en el país en ninguna obra de lo que yo conozco, con estándares muy altos, con controles muy estrictos, tanto para el contratista de obra como para los subcontratistas. Y se ha logrado... ¿Y eso fue fortaleza del alcalde Rodas o preocupación y esmero de la propia compañía constructora? A ver, es un poco de todo. Yo creo que el alcalde sí ha estado involucrado en todos las aristas que tiene esta obra tan importante, y pasa por el hecho de haber escogido un consorcio constructor que tiene estándares muy estrictos de seguridad, Yeah. de tal manera que esa coyuntura es importante mencionarla. Yeah. En términos generales, ¿cuáles son las transversales de seguridad que ustedes van a generar en esta macro obra? Bien, ya en la parte de operación hay un diseño desde el punto de vista tecnológico. La obra tiene tecnología de punta, entonces vamos a tener una capacidad tecnológica de controlar con base a cámaras, a un centro de control especializado, a centros de control dentro de las estaciones que nos van a permitir manejar todos los temas de seguridad de una forma prácticamente automática y con mucha tecnología. Luego de eso, el operador que venga a hacer ya la operación de metro tendrá una fuerza también en ese sentido. Habrá seguridad privada. La policía también, la policía municipal está también implementando un escuadrón de policía dedicado a la Policía Nacional, dedicado a la seguridad dentro del metro, porque primero que es un metro, como ustedes saben, subterráneo, es decir, tiene implicaciones diferentes a las que existen en superficie. Vamos a tener mucha gente entrando y saliendo, va a haber seguramente oportunidad, entre comillas, para la delincuencia de hacer de las suyas. Entonces, por lo menos al principio va a haber una fase de concientización y de socialización de todo lo que significa el metro
para que la gente se apropie del proyecto y pueda a su vez replicar y que cada uno de los usuarios sea pues, un vigilante de todo lo que va a pasar. El desafío es ilustrar adecuadamente y preparar a la Policía Metropolitana y a la Policía Nacional. No sé cómo están divididos la urbe, pero la responsabilidad de esa custodia es de la policía, no queda otra cosa. Así es. En el tránsito yo creo que la administración Rodas no ha sido exitosa. Tiene una planta de colaboradores desde el lado del tránsito con muchas virtudes. El alcalde les ha nutrido de equipamiento fantástico en todo el mundo. Creo que les hizo un daño inclusive. Gente no preparada con una misión, con una mística especial de servicio, con una moto se aloca y se convierte en mariscal de tránsito. Entonces trata mal a la gente, en fin. Esa es una preocupación que traslado a los señores candidatos, los futuros alcaldes. Ahora pasan a preguntarle sobre el metro al señor Yáñez. Tenga la bondad. Jorge Yunda, me parece importante. El Metro de Quito, un saludo para Jorge. El Metro de Quito es una de las obras que hay que cuidarla. Puede ser su jefe después de poco. Yo le invito al señor alcalde Rodas ahora mismo a crear, sin contratar más gente, con la misma gente que tiene en el municipio, a crear un departamento que se llame Cultura Metro. Porque hay que cuidar una obra que nos cuesta $2.000 millones y que si no tenemos una campaña de educación, de concientización, de apropiarse de una obra pública, va a pasar lo que ha pasado ya con los buses, ha pasado con las paradas del trolebús, del metrobús, le grafitean, le dañan, y eso no es lo que queremos. Le invito al señor alcalde Rodas, para cualquiera de los candidatos que puedan llegar, ya tenga esta iniciativa de un departamento de cultura metro para cuidar esos $2.000 millones que además nos ha dejado endeudados a todo el pueblo quiteño, y que hay que cuidarlo como una de las obras más emblemáticas, que no solucionará mucho el problema del transporte público, porque pasarán varios años para tener varias diversificaciones, para llegar a Marianitas, para llegar a Llano Grande, para llegar a Carapungo, Carcelén, porque ahora usted se transporta en el metro del punto A al punto B, lo mismo que hace el trole, el mismo trole de Yamil, ahora se hace por debajo de la tierra. Es verdad. Y además una obra que necesita un tratamiento especial y técnico, porque usted sabe que no se podrá solventar el valor del pasaje del metro. No sé cómo quieran poner el valor del metro. Para mí, ahí hay que buscar a la empresa privada para poder administrar eficientemente, si no será uno de los elefantes blancos sin utilizar que nos dejará endeudados. ¿Usted no cree en el metro? En el metro, en la etapa actual, escéptico. No solucionará mucho el transporte público. Yo creo que cuando tengamos una conexión hacia los valles, cuando tengamos ramas diferentes como otros metros de otras ciudades de Latinoamérica nada más, pero está como el de Medellín, el endeudamiento, y no habría otro mecanismo toda sino la el endeudamiento. plata, toda la plata que no tenemos para las vías, que no tenemos. Metió Rodas al metro. Bueno, quien nos trajo ese tema político de poner un metro son $2.000 millones. ¿Por qué cree que es un tema político? Perdone que le interrumpa. Porque a alguien se le ocurrió que hay que hacer el metro cuando se pudo hacer con menos plata, posiblemente con unos 300, 400 millones, apuntalar mejor el transporte público que ya tenemos. Pero sin embargo se hizo el metro y ya está ahí, hay que aprovecharlo y hay que seguir creciendo con el metro por debajo de la tierra. Eso demandará otro gasto más, pero otra inversión más, pero lejos de que con 50 centavos que se cobre, porque eso es lo que se piensa hacer, el municipio tendrá que subsidiar alrededor de $1 por pasajero. Nos movilizamos alrededor de 500,000 de quiteños durante todo el día en el metro. Oiga, tendríamos que subsidiar alrededor de $500,000 diarios. Es un problema muy técnico y delicado que resolver. Pero usted no es un adversario, porque la cosa ya está hecha. No, adversario ya no, porque ya está hecho. Si usted gana el comicio para alcalde, no va a ponerle mal ojo al metro, pues tiene que más bien ampliarle. Hay que ampliarle y hay que poner un departamento de cultura. Si yo le digo, señor Yáñez, la solución del metro era potable, era procedente
Porque la ciudad de Quito es una ciudad longitudinal, porque no tenemos para dónde ampliarnos en cuanto a vías aéreas o copando, digamos, toda la superficie de la urbe. No había cómo. Entonces, seguramente Rodas dijo, con esto me hago presidente si es que las cosas salen bien. Y qué bueno fuera que llegue a cualquier clímax político, pero si la obra va a responder a las necesidades de la ciudad de Quito, con esta circunstancia, desde el punto de vista del periodista, simplemente le dejo para que conteste algunas preguntas del señor doctor Holguín. Candidato, tenga la bondad, respecto del metro, aquí está el principal en términos de quien está vigilante porque las cosas en materia de seguridad, de utilidad, de real utilidad, funcionen, ¿no? Indudablemente el metro es una gran preocupación para nuestra administración en el momento en que ganemos, porque de hecho de los 1.600 millones de dólares que hablaba Jorge en el presupuesto están comprometidos más de 900 al proyecto del metro. Si sumamos eso al gasto corriente, el presupuesto de nuestro municipio está completamente comprometido. Y en un proyecto que también, y lo decía Jorge, se le ocurrió a alguien, es el decreto ejecutivo 750 del presidente Rafael Correa en abril del 2011, que dijo, voy a dar a Quito un metro, de la misma manera como se consideró proyecto estratégico a Yachay o a la refinería del Pacífico, es decir, grandes elefantes blancos que tuvo esta ciudadanía, que tuvo nuestro país, fruto de un momento político donde el despilfarro y los proyectos que se consideraban emblemáticos para una persona eran adecuados. Hoy ya no podemos discutir si el metro es positivo o negativo, es una realidad de esta ciudad y lo que tenemos que pensar indudablemente es en el modelo de administración. Tiene que haber un diálogo permanente con el gobierno nacional para que asuma ese subsidio. Yo creo que va a ser mayor a $1 porque los cálculos de pasajeros en nuestro análisis de los últimos años y meses, de la información que es pública y de los estudios de factibilidad, sobre todo en los comparativos, por ejemplo, de pensadores como César Arias en el tema de transporte, no creo que lleguen a transportar la cantidad de personas solo en el hipercentro como se ha considerado el metro, pero siendo una realidad, por supuesto que tenemos que contemplar que hay que agarrar al toro por los cuernos. Por supuesto, la ciudad no solamente en el metro, decía Jorge, requiere una cultura cívica en este momento de cuidar una obra tan emblemática. Y ya en términos de la seguridad ocupacional e integral y operacional del metro, ¿qué le preocupa en el manejo de riesgos del metro? Bueno, los metros tienen una problemática que hace pocos días, hablando de los temas de salud pública, nos preocupaban del metro, por ejemplo, el tema de suicidios. Hay que topar temas que son ya en la seguridad operacional de un metro desde este momento, en esa cultura de metro que habla Jorge. Temas como la mayor cantidad de tasas de suicidios, por ejemplo, se dan en metros subterráneos. En este momento, la salud preventiva del municipio tiene ya que empezar a hablar sobre ese tipo de temáticas que se van a dar a raíz de la operación de nuestro metro. Y bueno, yo creo definitivamente que de este fenómeno de suicidios, señor Llanes. Ahí está una primera inquietud de un candidato con gran fortaleza a la alcaldía de Quito. Bueno, sí, lo que acaban de mencionar tanto el doctor Yunda como el doctor Holguín tiene pues mucho asidero. Para empezar con el tema de cultura metro, es un tema que lo hemos venido tratando ya desde hace un buen tiempo. Existe ya está previsto hacer una campaña ya con mucho más profundidad para fortalecer el tema de cultura metro. Es lo que yo hablaba de apropiarnos del proyecto de tal manera que seamos los propios usuarios los que nos encarguemos de cuidar, pero se requiere un tema de promoción mucho más grande. Claro. Quién sabe si dentro de la misma empresa crear lo que decía el doctor Yunda, una división específica de esto, pero lo maneja esto la
la parte de comunicación, del metro, ¿no? Sobre el asunto. Ustedes han ensamblado una unidad de comunicación para concienciar a la población desde el inicio en el uso del instrumento de transporte. Así es, desde el inicio del proyecto y hemos sido muy activos en este tema, con visitas, con muchas reuniones con comunidades y con cuerpos colegiados de la ciudad. Estamos constantemente haciendo visitas al metro para que la ciudadanía empiece ya a tomarlo como propio. Con respecto al tema de, yo no quisiera entrar en detalle a la efectividad que va a tener el metro en la ciudad, pero... ¿Por qué no quieren entrar en detalle? No, porque es una discusión bastante larga el asunto, pero lo que sí quisiera decir es que esto empezó con la administración anterior, el proyecto empezó así, lo desarrolló ya la administración actual y está basado en estudios muy serios de demanda que pensamos todavía que vamos a satisfacer. Se ha hecho un estudio de demanda recientemente, una actualización, y nos confirma la cantidad de pasajeros que se va a transportar en el sistema. Eso sí depende en parte de la reorganización de todos los sistemas de transporte de la ciudad, que es en lo que está trabajando la Secretaría de Movilidad. ¿A quién le ve más apto para manejar el metro en la futura administración, a Jorge o a Juan Carlos? Yo entiendo que los dos candidatos estarán preparados para esto. Es un desafío muy grande, de tal manera que... ¿El desafío es para Rodas y para usted o para el nuevo alcalde? Yo diría que la nueva administración es la que se va a encargar ya del desarrollo de la operación. Analizar del metro. Y le vuelvo a repetir, en términos de riesgos. Sí. En temas de operación de metro, yo creo que lo que más va a, conducir con responsabilidad de esto es las trabas que existen en la legislación nacional para muchas cosas que no estamos preparados todavía. El metro es un sistema muy dinámico que requiere mucha agilidad de decisiones. Por poner un ejemplo, compra de repuestos. Ya. Si esto se maneja a través de una administración pública perezosa, lenta, sería muy complicado. De tal manera que el enfoque que se está dando para que esto lo opere un consorcio privado de alto nivel, yo creo que va por ahí la solución. Perfecto. Pero es un sistema nuevo, es un sistema complejo. No hay demasiada experiencia en temas ferroviarios en el país. Esto va a ser realmente un aprendizaje para todos y al principio va a costar. ¿Por qué los metros dice que son escenarios de suicidios? Sí, bueno, dentro de los protocolos de seguridad que existen en los metros está tanto los suicidios como los accidentes de las personas que se caen en la vía y se mueren. Esto está pues dentro, como digo, de lo que se ha pensado en temas de seguridad. Existe este parámetro que es importante. Los suicidios suelen ocurrir, sobre todo en metros subterráneos, como decía el doctor Holguín, ¿no? Sí. Ejemplos, por ejemplo, en el vecindario de países. Bueno, en los países, en Bogotá no hay metro, están todavía en estudio. En la gran discusión. Así es. Sí. Pero ya resolvieron. Llevan 60 años de logró el alcalde Peñalosa. Consenso. Peñalosa. Hay metro en Medellín, pero es un metro. Medellín. Es un metro aéreo, es un metro por fuera. Existe ya la línea 1 del metro de Lima, están construyendo la línea 2. Donde hay bastante experiencia en esto es en Santiago, que tiene ya varias líneas de metro, y también, bueno, ya hay metro en Panamá, en Santo Domingo, en República Dominicana, varios metros en México y en Brasil. Yeah. Entonces las estadísticas pues sí llevan a pensar que esto es un tema que hay que enfocarlo si muy le consultan muy como último favor a la ciudad, señor Llanes, ingeniero, tenga la bondad de orientarnos, le dice cualquiera de mis invitados, en caso de ser elegido. Tenga la bondad usted de indicarnos cuáles son los puntos en los que hay que ampliar el tránsito de este transporte. ¿Qué les aconseja desde este momento? Bueno, hacia el sur, sí, hacia el norte, hacia los costados, los valles, no sé. Los estudios de demanda indican que... Hay estudios de demanda. Así es, y como decía, se acaba de actualizar un estudio de demanda. Estos estudios lo que dicen es que
la población que vive tanto en el norte como en el sur de la ciudad se concentran hacia el hipercentro que mencionó el doctor Guín, para todo lo que es estudio, trabajo, atención de salud, etcétera. El metro va a cubrir hasta cierto punto esa necesidad, pero hay que extenderlo tanto al norte como al sur. Y ya la ciudad pues no es tan longitudinal como la conocíamos hace unos años. Se ha extendido hacia los valles, a Cumbayá, Tumbaco, San Rafael. Entonces, ¿qué porcentaje de habitantes del distrito metropolitano de Quito viven en los valles? No estoy consciente de esa información. Son verdaderas ciudades satélites. Son ciudades. Sí. Son ciudades satélites que hoy... Oriéntenos. Mire, Quito tiene que solventar el transporte público hacia los valles, inclusive hacia Machachi, que ya es... Él es Jorge Yunda. Sí. Hacia Guayabamba, hacia Cumbayá, hacia el Valle de los Chillos, y especialmente bien al norte. Ahí tenemos Marianitas, Carapungo, Llano Chico, que tienen que tener la facilidad de poder utilizar un metro, porque le decíamos, desde Quitumbe hasta el Labrador, si es un tema longitudinal que solamente soluciona un problema, que por alguna forma decirlo, ya lo tenemos ahora en el transporte público de los buses, solamente que ahora es por debajo de la tierra. Pero como decía el ingeniero Yanes, el tema del metro ya está y tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir llegando hacia los otros lugares. Ya no es tan longitudinal la ciudad de Quito, ya es como una manito con 5 dedos que usted tiene que ir llegando absolutamente hacia todos esos sectores eminentemente muy poblados, ciudades, verdaderas ciudades satélites que hoy en día ya demandan del servicio. Juan Carlos, si usted quiere preguntarle al señor Yanes, esta es una oportunidad muy coincidente con la necesidad de que usted aprecie la magnitud de la obra, corrija incluso desde su punto de vista algunos lineamientos que están mal contemplados o no se los sintoniza adecuadamente desde el lado técnico. Juan Carlos. Yo creo que es vital que... Juan Carlos Holguín. Si se ha hecho una actualización del estudio de factibilidad, esté disponible para la ciudadanía, puesto que no se han presentado públicamente esos estudios de actualización de factibilidad de los cálculos. Yo creo que es también vital que estamos a poco tiempo del inicio de la operación del metro y todavía no se discute cómo va a ser el cobro del metro en términos de si va a ser con una tarjeta, si va a ser en pago en monedas. Es decir, las discusiones en el Consejo que han sido tardías nos llevan a pensar que en este momento el análisis sobre este transporte multimodal que necesitamos para que no quiebre la ciudad con una metrodependencia completa, es decir, que traigamos, como decía Jorge, de esta mano, de estas ciudades satélites que tenemos hoy, doctor, en el norte, en el sur, en los valles, tenemos que llevar a metromanía o algo por el la estilo. Metrodependencia o dependencia. Es un término que algunos urbanistas lo han venido trayendo desde hace algunos años, sobre todo por al metro de Quito de esa manera, por el presupuesto que se lleva el metro y lo más importante, una vez que entra en operación el metro del metro, ya la obra está hecha. Está hecha, por eso digo, esa metrodependencia hay que saber alimentarla para que la ciudad pueda sostener un proyecto que podría traer la quiebra de la ciudad indudablemente. Por eso ahora que el metro es una realidad, tenemos que todo el transporte público llevarlo hacia ese hipercentro para la utilización del metro. Por eso los proyectos tanto hace 2 semanas se discutió en el Consejo la actualización tarifaria en el transporte integral. Creo que hay que acelerar todas esas discusiones para una vez que inicie la operación del metro no traigan problemas importantes. El señor general Paco Moncayo, que está en Punta del Este, quiere hablarnos. Muchas gracias, general. Caramba, lo invitábamos para este programa. Era una primera presentación de las figuras más importantes de los aspirantes a la alcaldía de Quito y usted es uno de ellos. Pero ha tenido que cumplir con esta invitación que le han formulado desde tierras uruguayas. Estando en Punta del Este, estamos hablando del metro. Denos una opinión o ejercite tal vez una preocupación respecto de este tema. Aquí está el director técnico
de el metro, el caballero Jorge Llanes. Seguramente usted ha oído hablar de él, es un técnico macro en este sistema. General, bienvenido, muy buenos días, y usted nos ha pedido una coparticipación, es lo que me enteran, general, y usted tiene abiertas las puertas, como tienen el resto de candidatos también. Buscamos orientar a la opinión pública desde ya, y aspiro a que en el futuro no se pierda ninguno de nuestros programas de desafíos, de retos, pero sí de controversia para mejorar la circunstancia capitalina. General, adelante, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo está usted? En efecto, estoy en Punta del Este, en la 13ª Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales, a la que he sido invitado por la FLAGMA, que es la Federación Latinoamericana de Gobiernos Locales, organización en la que fui cofundadora. Y precisamente uno de los temas centrales que se están tratando en esta reunión es la movilidad urbana sostenible, ¿no? Que es el término que se usa en la actualidad. Sí, están hablando del metro, en efecto, esa ya es una obra que está, ponerse a discutir si conviene o no conviene, cuando ya está tan avanzada, me parece que no es lo conveniente es dar continuidad a todos los proyectos. Las ciudades no avanzan cuando cada ocasión que llega un nuevo alcalde piensa que llega a refundar ahora las ciudades para los proyectos, y ve usted el resultado, es lo que tenemos ahora en Quito, el haber detenido proyectos importantes, el haber suspendido un plan estratégico como deben tener las ciudades siempre. Bueno, hoy está el metro es una realidad. Hay el proyecto de los metrocables, esa es una potencial realidad. Tenemos que hablar de un sistema integrado de transporte, SIT, eso es indispensable. Hay que hablar de una tarifa única. En fin, todo esto está escrito, nada hay que inventar. Lo que se necesita es un liderazgo fuerte, que sepa hacer las cosas, que las haga con honestidad, y cambiaremos seguramente y para bien los modos como se transportan las personas, pero también con un buen plan de movilidad, el modo como se transportan las mercaderías, los productos, para solucionar en algo, porque no hay solución perfecta para la situación de movilidad en Quito, dada su topografía y la forma como ha crecido la ciudad. Como candidato a la alcaldía de Quito nuevamente, tenga la bondad de preguntarle al señor Llanes, ¿qué vulnerabilidades y riesgos a usted le preocupan? Bueno, el tema del financiamiento es un tema muy importante. Yo creo que la forma como se financió el proyecto desde el inicio es completamente injusta con Quito. Tendremos que hablar los quiteños, cualquiera que sea el alcalde que reemplace al alcalde Rodas o el presidente de la República. Creo que es una deuda muy pesada para el débil presupuesto de la ciudad. Habrá que ver cómo se arregle el tema financiero, porque tampoco la ciudad puede quedar subyugada por las exigencias financieras que sin duda plantea el metro para... ¿De dónde provienen, que usted conozca, exalcalde, los 250 millones de dólares que entiendo en las próximas horas van a recibir en las arcas municipales para complementar el desarrollo de la obra? Bueno, esta obra está financiada fundamentalmente por las organizaciones multilaterales de crédito. Claro. Y ellos son los que están entregando los recursos. ¿Que también son socios del metro quiteño? En algunos casos. Son los que financian, pero obviamente son elementos que hay que considerar, porque son positivos en este sentido. Toda vez que como tienen que recuperar los dineros que nos prestan, ellos se van a preocupar de que se organice y se administre correctamente la movilidad. Ellos con esperanza de recuperar el dinero, nosotros, porque es un objetivo fundamental para la ciudad,
cambiar los modos, digamos, antiguos de movilidad, y esto del metro va a ser una oportunidad para unificar en todos los sentidos, unificar tarifa, unificar todos los modos de transportación, poner orden en la ciudad, en un tema vital para el buen vivir, para la tranquilidad de los quiteños, quiteños y de todos los ecuatorianos. Hay que administrar también los riesgos. ¿Y cuáles son para usted los riesgos, aparte del financiero? Miren, el punto fundamental es que hay que tomar un gran acuerdo. Un acuerdo primero entre los ciudadanos, segundo con los transportistas. Tenemos el metro que va a ser el eje que organice la nueva movilidad. Tenemos los corredores, incluido el metro, que son ya casi todos del municipio. Eso le da una gran fuerza a la autoridad para poder organizar el transporte, pero también tenemos una gran cantidad de transporte privado que tiene que organizarse alrededor del sistema público para tener un sistema único de movilidad en la ciudad, para tener una sola tarifa, para que la tarifa ya no se usen como, qué pena ahora, con papelitos, sino usar el teléfono inteligente para, con el teléfono usted poder ingresar al sistema, moverse por toda la ciudad y trasladarse en el menor tiempo desde su lugar donde vive hasta el lugar de destino. ¿Usted es afecto a la tecnología para Quito? Por supuesto, aquí también otro tema muy importante que estamos tratando es el tema de las ciudades inteligentes. Las ciudades ahora, en el siglo XXI, con los grandes avances de la ciencia y la tecnología, se mueven para todos los fines a través de las redes. Es vergonzoso, por ejemplo, que para cada trámite tenga que la gente ir a las oficinas, ver las malas caras de personas aburridas, cuando todo puede hacer con su teléfono, desde el lugar donde se encuentren. Los trámites tienen que todos ser ya en puestos de línea, ¿no? Para que podamos no necesitar inclusive transportarnos. Eso inclusive también ahorra una gran cantidad de viajes que hoy, por la burocracia, por la tramitología, se vuelve indispensable. Perdone, general, que insista. ¿Usted podría dejar establecida una gran inquietud para que desde el punto de vista de seguridades en el metro, la empresa que está construyendo y el ejecutivo del Cabildo que está haciéndolo, a nombre del alcalde Rodas, deje todo en buenos términos? ¿Cuál sería la pregunta del millón para el señor Llanes, que se queda con nosotros a explicarnos después de unas comerciales? Pero quiero escucharle, general. Tenga la bondad. Lo que quiero preguntarle, porque va más allá de simplemente el metro, ¿cómo está avanzado ya el sistema de movilidad que debe unificarse en la infraestructura, en la tarifa, en los servicios? Si es que vamos a entrar en la época del metro y vamos a seguir teniendo una dispersión, un archipiélago de prestadores de servicios que además no tratan bien al usuario, ¿para qué nos habríamos endeudado de una manera tan fuerte con esto, no? Hay que entonces hablar del sistema en su totalidad, cómo se integran todos, cómo se integra la tarifa, cómo se integra la estructura, qué va a pasar con los metrocables, que yo creo que también son importantes y que habrá que sacar adelante, y llegar a la movilidad, además con cero emisiones de carbono, que es el otro tema, y en esto apoya muchísimo el metro. En YouTube o en Facebook usted nos puede ver y escuchar en Punta del Este, Uruguay. Gracias, exalcalde. Hasta vernos acá en vivo y en directo en próxima oportunidad. Gracias, general Moncayo. La pregunta que usted acaba de trazar va a ser respondida en cuestión de instantes, porque tenemos que ir a lo que es nuestro alimento, ¿no? Totalmente. Colega. Totalmente, pues este prestigioso programa que es auspiciado y bien auspiciado, hay que darle el espacio. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llega EXMA 2018, la plataforma de marketing más grande e influyente de Iberoamérica.